determinación de parámetros físicos que contribuyen en la erosión de álabes rotores en una turbina de vapor, para la edición número 19 de la Conferencia Internacional de ECORFAN. Mis compañeros de trabajo con los que se elaboró el artículo son el doctor Javier Garrido Meléndez, el doctor Felipe Mendoza González y el maestro Ernesto Raúl Rodríguez García. Vamos a hablar de una turbina de vapor de 300 megawatts. Vamos a hacer el estudio teórico de la erosión para evaluar la influencia que tienen algunos parámetros físicos, estructurales y de régimen sobre los álabes rotores en su último paso, en la sección de baja presión a la salida de la turbina. Esta turbina de 300 megawatts cuenta con 5 etapas y el fenómeno de erosión se da en mayor grado a la salida, puesto que hay un mayor grado de humedad. A la salida de la quinta etapa, en los álabes rotores se presenta sobre la periferia en mayor grado que en cualquier otra parte del sistema. Aquí se encuentra una fotografía que se tomó a la hora de darle mantenimiento mecánico a la turbina. Está abierta la carcasa y se muestra aquí el eje con la sección de baja presión que se divide en dos etapas, en dos salidas. Se toma en cuenta una de las salidas y se analiza un álabe solamente de la rueda de álabes rotores. Y aquí se muestra un dibujo de cómo el fluido obedece las líneas de corriente, de cómo el flujo va en las líneas de corriente, y en su caso algunas por el tamaño de las gotas que se van formando golpean parte del álabe. ¿Sí? Aquí entonces se muestra que puede existir una transición de fases, es decir, de la etapa gaseosa pasar a la etapa líquida. Este fenómeno sucede muy rápido, puesto que el fluido está viajando a alta velocidad y la transformación sucede muy rápido y las gotas van creciendo, van surgiendo en forma de gérmenes, se forman núcleos de condensación y las gotas van creciendo con un cierto radio, un radio que se le llama radio crítico del germen. Este radio puede empezar del tamaño de una micra y dándose las condiciones de humedad dentro de la turbina, puesto que cae la energía y aumenta el grado de humedad, se forma la gota y se va coalesciendo con otras gotas hasta formar gotas desde 20 hasta 800 micrómetros, que son los que ya no obedecen a la línea de corriente y golpean sobre parte de los álabes en su sección en la parte periférica más que en la base o la parte meridional. Aquí se encuentra un triángulo de velocidades en el que se muestran las velocidades relativas que se van formando, la velocidad absoluta, la velocidad relativa y la velocidad que va formando la película que se va reventando sobre el borde de ataque del álabe rotor. ¿Sí? Aquí se forma la película y vienen las gotas y golpean y van rompiendo esta película y al mismo tiempo van deteriorando el material del álabe, formando la erosión mecánica. Entonces, para calcular esto se tienen algunas relaciones de tipo semiempírico, puesto que la mayoría de las fórmulas son a base de experimentación y ya se tienen determinadas, y así calculando algunos datos termodinámicos
físicos y los que tiene la máquina de diseño, se puede obtener esta información para calcular el grado de erosión que pueda tener la máquina, en este caso en los álabes rotores. Entonces aquí se encuentra la fórmula del radio del germen crítico, ¿sí? que tiene que ver con la densidad del fluido, su temperatura, la temperatura en la que está la etapa, en la que está trabajando la etapa, y datos de tensión superficial con los que se está formando la gota, el grado de humedad que se tenga en ese instante sobre el álave que está en movimiento, el deslizamiento que se tiene entre la película y las gotas que van golpeando y el fluido, y la velocidad con la que está trabajando el vapor precisamente con ese grado de humedad y de acuerdo al grado de reacción con que tenga la etapa con la que esté girando el álave. También se tiene la fórmula de la velocidad relativa de las gotas contra la velocidad del álave, ¿sí? Se tiene también la presión de impacto, que tiene que ver con la velocidad de la gota en el medio fluido comparado con la velocidad del sonido en ese medio, y se tiene también el radio medio de la gota, que es la gota ya formada con la que se va a hacer el análisis, y que tiene que ver también con los volúmenes específicos y con las velocidades periféricas que se tienen de diseño en esa etapa. Aquí se muestra una imagen de cómo la gota impacta, toca un punto del material del álave y empieza a comprimirse, formando una onda expansiva, un radio de mancha que le llaman. Este radio de mancha se calcula con esta fórmula de R3, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad de la gota, la velocidad en el medio, el número de Mach en el medio, y el radio de la gota que se haya seleccionado para el análisis. También se puede calcular el tiempo en el que se deforma esta gota, ¿no? Y estos datos los requieren las fórmulas. Así también el número de impactos que estén golpeando sobre el álave contienen datos de diseño que se muestran en el artículo. Y se puede calcular la rapidez relativa media de destrucción por erosión, es decir, el grado, la cantidad de masa que se pierde por unidad de tiempo, que tiene que ver con el tipo de material, la presión de impacto que tiene la gota contra el álave y el número de gotas que pudiesen estar impactando. Así calculamos la pérdida de masa en función de la medición de un álave que se pudo realizar en este mantenimiento. Se pesó el álave, pero al mismo tiempo se tenía el peso de diseño de acuerdo al manual de cada uno de los álaves de esta quinta etapa, y así se puede comprobar que esta fórmula está funcionando. Se tienen entonces los datos termodinámicos del ciclo en el que está operando la turbina de vapor. Aquí en el punto 9 se encuentran los datos en los que está en la entrada de la quinta etapa, y en el 10 es la salida de la quinta etapa. Entonces se requieren esos datos para poder calcular la caída de presión, la caída de entalpía y en este caso las rotalpías, y entonces poder determinar qué tipo de gotas se tienen ahí. En función, también se tiene que calcular la humedad, y en función de esos datos se pueden sustituir en las fórmulas. Aquí se tiene un diagrama de Molière de los datos de diseño contra los que están registrándose mediante el laboratorio que observa, que tiene las mediciones reales de la máquina, para que así nosotros podamos hacer un cálculo aproximado lo más cercano a la realidad posible de esta pérdida de masa. Aquí se tienen los datos de diseño del álave, se encuentra el álave estator y el álave rotor. Se tienen los datos geométricos para poder utilizarlos en las fórmulas. Aquí se observa el peso, dice el peso real del álave, que es de 5.294 y el peso actual de 5.108, ¿sí? Así que se va perdiendo un gramaje
y también importa el tiempo en el que se esté de operación de la máquina. Y aquí está el análisis termodinámico de las caídas de entalpías y convertidas a velocidades para poder hacer el cálculo del nacimiento de la gota. ¿Sí? Miren la caída, aquí se tiene una temperatura de 72 grados, una presión de 0.32 bares, y con esta información podemos entrar a calcular tanto el crecimiento de la gota como la gota en sí que está golpeando. Entonces ya con los datos técnicos se forma nuestro triángulo de velocidades, ¿sí? Y aquí con esta información se saca de la medición que se tienen en los álabes, por ejemplo, en esta fotografía, y aquí se encuentra la zona erosionada, ¿sí? Se encuentra derruida, ya vista de cerca, se ve todo derruida esa parte, pero nos está afectando en el perfil directamente. Ya los resultados, aquí encontramos el número de gotas, el flujo de pérdida de masa que se tiene. También podemos ver los parámetros termodinámicos del fluido, de la gota, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que la velocidad disminuye a lo largo del álave, que la presión de impacto también aumenta poco más del doble de la base a la punta, y esto quiere decir que la disminución en el número de choques provoca un aumento en la dimensión de las gotas hasta 3.5 veces. También se observa que la masa del álave disminuye en 0.186 kilogramos para el caso que se está analizando, es decir, ha disminuido en 0.162 kilogramos, ¿sí? Y entre 0.162 kilogramos y 0.198 kilogramos. ¿Sí? El dato más cercano a la realidad es el de diseño contra el real, que es de casi 2.2 kilogramos. Aquí se elaboró una relación entonces entre la pérdida de masa y los datos característicos de la gota, y termodinámicos y dinámicos, ¿sí? Aquí en la abscisa se encuentra el radio de la gota y el de la gota, y en la ordenada la presión y la velocidad, para que se puedan entonces correlacionar con otros datos ya directos en la fórmula. Se propone también el dato de presión de impacto relacionado con la pérdida de masa y la velocidad con la que está viajando la gota a través de distintas partes del álave, como son su base, la zona meridional y la zona periférica. Se puede concluir que para el caso ideal el desgaste es lógicamente menor que para el caso de diseño. Existe una diferencia de 36 gramos, traducido como un 20% entre las dos formas de encontrar las pérdidas de masa en el álave. La correspondencia aproximada de los datos ideales contra los reales presenta un desvío de 13%, mientras que los de diseño contra los datos reales es solo del 6%. Entonces la fórmula se aproxima bastante bien al peso que se determinó por medio de una medición en la planta en la que está trabajando este ciclo, esta turbina de vapor. Y algunas referencias que se utilizaron para elaborar este artículo